algunos datos Sí. para pensar cuando hablamos, ¿no?, de la interseccionalidad que tenía esto que había ocurrido, lo que estamos viendo, y este intento que creo que también hubo ahí, que se ganó en lo discursivo, ¿no? Porque obviamente al toque las premisas pasaron a ser qué hacían estas pibas, dónde estaba la mamá de estas pibas, por qué trabajaban o elegían lo que estaban eligiendo, la marca del Hay una celular cosa- que tenían, Sí, sí, hasta Perdón, eso hubo llegó. una cosa en eso que decías, no, pero mirá, una chica de 15 años con trabajo sexual, a ver, una chica o chico de 15 años no tiene que hacer trabajo ni sexual ni de ningún tipo. Bueno, sí, Digo, está bien. antes de los 16 años Está bien, sí. está prohibido el trabajo infantil. Sí, está bien, pero bueno, es un esquema de pobreza y de falta de No, programas bueno, sociales, pero- etcétera, que bueno, está bien, pero es como ir, me hace acordar esta semana fui a ver fui a ver Belén. Entonces, Soledad Deza, en el diálogo que tiene con Belén, en un momento la abogada le dice, eso no se puede hacer, eso está prohibido. Y Belén en un momento le dijo, basta, no digas más que eso está prohibido, que no se puede hacer porque pasa todo el tiempo. Bueno, es un poco Sí, esto, sí, ya sí. está, bueno, esta es la realidad. Lo cierto es que como hubo una búsqueda de dónde, cómo hacer para justificar, para que no duela. Me parece que esa intencionalidad que hubo, sobre todo a partir de lo anonimato de las redes sociales, que algún medio elige reproducir, etcétera, perdió en lo discursivo además, a partir también de esa búsqueda de los detalles, de las formas en las que fueron asesinadas, que también fue funcional a desarmar un poco esa dinámica. Pero vale la pena recordar esto que decía recién Celeste, no estamos contando con estadísticas oficiales que hablen de cuál es el número de mujeres que son asesinadas en el marco de un femicidio, y que además nos faltan datos estadísticos concretos sobre las violencias, porque no hay nadie comprometido, no hay nadie, no, a nivel nacional eso no está pasando, y de hecho fueron a Todo lo cargar las contrario, tintas ¿no? contra la provincia de Buenos Aires, que es la única provincia que tiene un Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. Se metieron ahí cuando justamente es lo que queda en pie. Pero desde 2017 en el país hay un Plan Nacional de Acción, que era un Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género. Este año no se implementó por primera vez, tampoco se renovó el programa Acompañar. Esto redujo también un 98,7% de la asistencia a mujeres en situaciones de violencia. La línea 144, sabemos, lo comentamos recurrentemente, perdió más del 40% del personal y carece de presupuesto específico durante todo este año. Además tampoco hubo ningún ingreso a todo lo que tiene que ver con hijos e hijas víctimas también de que su mamá haya sido asesinada por un femicidio desde el año 2024. Y salieron a decir que había menos femicidios. Sí. Ante la prueba de la realidad, siguen jugándote a negar. Y desviando todo el tiempo la discusión. Digo, Patricia Bullrich diciendo la provincia de Buenos Aires es la provincia con más femicidios, y sí tenemos el 40% de la población del Claro. país, Patricia Bullrich. No, digo, hay cuestiones todo el tiempo que intervienen e interfieren o buscan interferir la discusión real, y hasta en la misma búsqueda de justificación de esta violencia que tiene que ver con que estas chicas eran trabajadoras sexuales. Digo, ahí hay, en todo caso las convierte en doble víctima. O sea, eran pibas de 15 y 20 años que salían a buscarse el mango de esa manera y además fueron asesinadas. Digo, una de ellas con un hijo de 2 años. Estas cosas también hay que nombrarlas y hay que decirlas, porque a veces hasta la misma respuesta que ellos te dan se busca o se encuentra en realidad la misma fundamentación de la que estamos hablando desde el martes, cuando se descubrió finalmente que los cuerpos hallados eran ellas. Claro, Sí, porque totalmente. en realidad, bueno, era algo que, bueno, como venían contando, lo que tiene que ver con las denuncias de las familias, con el tratamiento que había de la desaparición de las 3, con las imágenes que estaban circulando a partir de las cámaras de seguridad. Bueno, la verdad que sí, que fue un hecho. Bueno, hoy, recuerden, se moviliza desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación. La convocatoria está puesta a partir de las 4 de la tarde y se cree que, bueno, alrededor de las 17 será el momento de marchar. mayor concentración y de marcha también. Bueno, para ahí seguir exigiendo que el Estado vuelva a ocupar el rol que tiene que ocupar. No va a suceder durante este claro, gobierno que ha nacional, decidido dejar de evidentemente, hacerlo. pero mínimamente mostrar que aún tenemos algún tipo de potencia en las calles. Creo que además nos viene dando buenos resultados últimamente, También. la lucha colectiva en las calles. Exactamente. Bueno, en los últimos 8 meses, de acuerdo al relevamiento de la Casa del Encuentro, hubo 164 víctimas de violencia de género, 150 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, un lesbicidio,
un transfemicidio y 12 femicidios vinculados de varones adultos. Esto incluso, bueno, según el Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano, bueno, algunos de los datos que hay que buscar en las organizaciones sociales que no abandonan los territorios, que además, lo escuchaban el día de ayer, las promotoras, quienes te acompañan en los barrios, las promotoras territoriales que acompañan, que son las primeras que acompañan una situación de violencia, siguen sin cobrar un mango por cumplir ese rol, ¿no? Entonces seguís teniendo un laburo militante que te lleva al desgaste psíquico-emocional constantemente, además de físico y que además puedes sacar de o no una lo mujer de una concreto. situación de violencia, salvarle la vida, mejorarle la calidad de vida a ella y a su familia. Bueno, es una tarea militante que no recibe remuneración por hacerse, ¿no? En la semana escuchábamos acá en Caídas del Catre a Georgina Orellano, que estuvo además en la manifestación que se dio el mismo día que se confirmó que los cuerpos eran de estas 3 chicas, y profundizando un poco, dijo algo que es muy interesante y que tiene que ver hasta con perspectiva de futuro. Digo, si en algún momento el peronismo vuelve a ser gobierno, vamos a tener que discutir el tema de que los pibes y las pibas, y la voy a citar textual, los pibes y las pibas en los barrios ya no piensan que el trabajo dignifica, ya no quieren solamente conseguir trabajo, quieren plata. Y al querer plata se llega a situaciones en las que, contaba ella, por ejemplo, que si hay algo que tiene es justamente recorrido territorial, se llega a situaciones a veces en las que los mismos bolsones que se entregan para que esas familias puedan comer son vendidos y vendidas por las mujeres, por los pibes, en las plazas, o son, hacen trueques en las plazas por zapatillas, por celulares. Ahí creo que cualquier pretensión de gobierno nacional y popular tiene que poner el ojo, porque no son solamente los pibes y las pibas pobres. No, claro. Todos los pibes y las pibas lo único que quieren hoy por hoy es plata. Después discutimos las razones y si está bien o no alimentar eso y dejar de ver que el trabajo efectivamente es producto de... pero hoy por hoy el capitalismo en el que vivimos nos lleva a eso. Entonces, bueno, poner el ojo ahí también, porque todo esto, y ya hilando muy fino, pero tiene que ver con lo que pasó con estas 3 pibas y tiene que ver con la situación de vulnerabilidad que atraviesan. Que es guita que se quiere para el consumo de lo que sea, que puede ser en algunos casos el consumo de drogas. Ayer escuchaba a Corina González, que ella es integrante de Vientos de Libertad, la organización que labura justamente con pibes y pibas en situación de adicción y adultos también del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE. Bueno, que ella contaba, bueno, yo llego ahí, dice, con 17 años, mi vieja habiendo ido a 1000 lugares tratando de que yo pudiera salir de la situación justamente de vender mi cuerpo, de que desaparecía mi mamá cuando iba a la comisaría le decían, ¿cuántos novios tiene tu hija? Bueno, porque entonces esperá, porque si no está puesta con uno, con el otro, bueno, que llega a ese lugar y ponía el eje justamente en todo lo que tiene que ver con el consumo, y que si vos no dotas a las organizaciones de la capacidad de poder organizar esa situación, de esa salida del consumo y lo de financias, hay muy pocas personas que tengan la guita suficiente como para poder internar a alguien de su familia en una clínica o en un lugar, el imaginario que haga que se cubren de esa situación. Ella decía, yo salí de esta situación con compañeras, con pibas que estaban en la misma situación que yo y que estaban dispuestas a hacer lo mismo que yo para consumir. Y desde ese lugar de iguales es de donde pudieron salir de la situación de consumo, no mágicamente. Y para eso se necesita que haya justamente un Estado presente, que ponga recursos, que acompañe, y no que le dé la espalda a las organizaciones realizando esas tareas, porque después tenés pibas muy jóvenes y pibes muy jóvenes. Ayer contaban algunos relatos de que además lo físico, ¿no? De la 1114, que vale la pena también destacar. La 1114 no es un barrio villero nada más, es un barrio villero donde viven muchos laburantes. Y también hay tipos que son narcotraficantes dentro de la 1114, a diferencia de Granbel, de Nordelta, donde vos podés decir, bueno, viven muchos narcotraficantes y no viven laburantes, No, en realidad. Bueno, bueno, en la 1114 es un barrio popular, muy popular, que va de la mano de las definiciones de lo villero, donde vive mucho laburante y algún narco, que es lo que están buscando, o lo que dicen no saber la cana dónde está y andar buscándolo por todos lados. Pero la verdad que también lo físico, con esos pibes y pibas tan regalados para el consumo, que eso mismo fueron empujados para eso, desde ese lugar, también se le empieza a llenar de marcas el cuerpo, porque el narco te marca, te mete un puntazo, porque lo ejemplificador tiene que ser lo que te pasa, un poco lo que
se estima o puede haber pasado con Morena, con Lara y con Brenda. Y además empieza a pasarte una fisonomía que les ocurre a estos pibes, que empiezan a perder los dientes, empiezan a bajar muchísimo de peso, lo cual hace que sea mucho más difícil conseguir un laburo. Entonces la rueda es infinita. Sí, es un círculo que no termina. De la que no podés salir una y otra vez. Valdría la pena que este debate sobre los consumos y sobre el celular que tenían las pibas fuera verdad. No esa indignación selectiva que tenés en relación a si elegían cobrar $100 o no para estar con un tipo o una tipa porque querían consumir lo que sea. No, es otra la discusión que por ahí te tenés que estaría bueno que se propongan. Y hay muchas y muchos que lo están dando, que hay buenas cosas para leer, para escuchar. Bueno, está bueno también ver por dónde vas para buscar más información. Sí, y tenemos ejemplos además en primera persona. Acá en la ciudad de La Plata hay que nombrar a Marta Ramallo, mamá de Joana, que encarna la lucha desde hace más de 8 años y se trata de una piba que además con connivencia policial desapareció, fue encontrada muerta muchísimo después y con amenaza de tiros en la casa de Marta, digo, un montón de cuestiones que llevan a pensar estas cosas. Me retrotraigo también al caso Candela, hace muchísimo tiempo ya, una nena de 14 años que apareció, 11 años que apareció en una bolsa de basura y que también ese caso estaba relacionado a una venganza con respecto al narcotráfico y a su familia. A su padrastro. Exactamente, un montón de cuestiones que se entrelazan y que de repente parecen casos aislados y no lo son, y es por eso que es tan importante la figura de femicidio y tan importante el registro y la estadística, a pesar de que sabemos que no son solo números y de que todo esto nos atraviesa en el cuerpo. Sí es necesario que haya registros, haya números, haya cifras, estadísticas, y a partir de ahí surjan políticas públicas.